Le tengo el remedio. 7:35 minutos de la mañana. Doctor Carlos Francisco Fernández, muy buenos días. Estoy aquí tomándome el cafecito. Muy bien, doctor, para este frío. Doctor, mire, hay un estudio muy serio publicado por British Medical Journal. Todos los estudios que usted me trae son muy serios. se buscan con daticos importantes. La evidencia. Resulta que este estudio hace un llamado a los padres de familia y también para que le presten mucha atención a los hijos de parejas divorciadas. Sí, Existe el 54% de probabilidades adicionales a que los hijos de parejas separadas sufran de obesidad. ¿Por qué? Porque el ingreso económico disminuye, porque obviamente hay más ansiedad, porque ya no se cocina en la casa y los niños tienen a comer lo que sea. Eso sí, pero resulta que como el domingo se van con el papá, entonces él lo llena de hamburguesas, de Coca-Cola, de todas las bebidas de esas de azucaradas, sí, de pizza además, y obviamente no hay un control, no se ponen de acuerdo y ese rigor se requiere ahí. Entonces, es muy importante, pero también a todos los aspectos. No, pero también lo decía un editorial de la semana pasada en El Tiempo, también los hijos de las familias que están unidas, porque la gordura está andando por todo lado. Sí, eso sí es cierto. ¿Usted toma decisiones fácilmente? Sí. Así, rapidito, vamos a cortar. No, hay que pensar los pros y los contras, hacer como listica, eso no es así tan fácil. ¿Por qué es tan difícil tomar decisiones? ¿Por qué a veces uno se queda ahí? ¿Por qué es necesario que otro influya? Etcétera, etcétera. Pues susticos, ¿no? Terrible. Vamos a hablar de ese tema que es tan importante. Maravilloso. Justamente por esta época. Listo. Chao. Bien. Pues sí. Germán Aguirre Licht. Es en alemán, Licht. Es médico, psiquiatra, neuropsiquiatra. Y aparte de eso pertenece al Instituto de Investigación en Neurociencias de la Universidad del Bosque. Él es investigador de la Universidad Nacional. Y lo hemos invitado porque él trabaja mucho este tema de las neurociencias. Allá el asunto ese de la molécula que está metida allá y obviamente el comportamiento. Y resulta que hay un tema que a nosotros nos preocupa mucho y es ¿por qué no sabemos tomar decisiones? ¿Qué es lo que hay dentro de uno que no lo deja? ¿Por qué es tan complicado y por qué a veces la gente termina influyendo para acá, para allá? ¿Por qué no somos capaces de ser autónomos en eso? Con los buenos días, obviamente, doctor Aguirre. Muy buenos días, Carlos Francisco. Cuando tú dices que investigamos en neurociencia, la neurociencia tiene dos aspectos. Es el estudio del ser humano desde el punto de vista consciente y desde el punto de vista inconsciente. Esta disciplina es el psicoanálisis la que nos lleva a estudiar cómo la mente es la parte más importante que determina nuestros comportamientos de una manera inconsciente o automática. Cuando tú me preguntas entonces por qué no podemos tomar decisiones, quiere decir que entramos en una contradicción cuando el individuo, habida cuenta de lo que comentaban anteriormente, tiene situaciones traumáticas que aprende desde muy temprano, entra en una gran inseguridad y no sabe tomar la decisión de ser adulto, de ser estable para tomar sus decisiones, sino que depende de experiencias anteriores, que son las que el psicoanálisis estudia y encuentra cómo el individuo, en lugar de tomar la decisión adecuada de ser feliz, de no ser obeso, de ser responsable de su vida, toma unos comportamientos que dependen de las imágenes que lo han dominado, lo han sometido o no lo han dejado tomar una decisión autónoma en su vida. Justamente eso. Uno sabe, por ejemplo, que fumar lo mata a uno y uno no deja de fumar. Uno sabe, por ejemplo, que si no hace ejercicio se va a engordar y va a tener problemas cardíacos y uno no hace ejercicio. Uno sabe, pues una cosa es el vicio y otra cosa es la voluntad. ¿Por qué uno no se mueve a favor de lo que le genera bienestar? Esa es toda una problemática que se está estudiando actualmente. Se ha planteado que esta es la década de la mente, anteriormente fue la década del cerebro. Lo que se ha visto es que hay unos comportamientos conscientes que son los que tú dices, ¿por qué el individuo no toma conscientemente este comportamiento que le hace bien? Y es porque hay factores inconscientes, traumáticos, aprendidos, que lo llenan de inseguridad y que hay situaciones en el medio ambiente que influyen en eso. Después de la pausa vamos a ver si podemos remontar eso. ¿Por qué yo no hago ejercicio? ¿Por qué sabiendo que llegar tarde es un problema? ¿Por qué no decido llegar temprano? Sí, hablo pues para otros y naturalmente,
todas esas cosas que sin duda desde la parte del psicoanálisis nos podrían dar herramientas para vivir mejor y para ser felices. Otra vez sale otra encuesta, somos el país más feliz del mundo. Hablaba con el doctor Germán Aguirre sobre la dificultad, por ejemplo, para cambiar hábitos de vida. Es decir, yo sé que comer verduras es saludable, ¿por qué no las cambio? Bueno, el mensaje que se quiere dejar a través de lo que he dicho yo, que es el estudio de la mente, es entender que la mente es algo que no se puede explicar desde el punto de vista de la lógica consciente, exacto, cotidiana y real. Claro, que uno dice, pues usted no se ayuda. Eso. Entonces eso no tendría sentido. Hay que entender que cada comportamiento del ser humano es el producto de una dualidad. Ser feliz o ser infeliz, ser sano o no ser sano, morir o vivir, ser independiente o ser dependiente. ¿Eso se puede cambiar? Y el psicoanálisis, ¿qué es lo que te enseña? Que entiendas que la realidad no solo depende de tu decisión consciente, sino que tu decisión consciente depende de una decisión inconsciente. Te pongo el ejemplo, lo que se vive todos los días, las mujeres que no pueden quedar embarazadas, que hacen una cantidad de cosas para poder quedar embarazadas y hacen los procedimientos más actualizados de la ciencia, el in vitro, por ejemplo. No tienen un permiso inconsciente. Como si adentro les dijera no se embarace. Entonces pueden hacer lo que quieran, invertir lo que quieran, pero mientras ellas no entiendan que es su decisión, pero no pueden tomar la decisión porque tienen el temor de romper unos aprendizajes del pasado. Lo que hace uno con el psicoanálisis es hacer que la persona verbalice con el lenguaje, con el sistema superior de su mente, lo más elaborado que tiene el ser humano, que lo define un poco como lo más evolucionado, es que tome la decisión ante esa dualidad. El ser humano enfrenta la vida ante dualidades. ¿Y eso toca ir al psicoanalista o hay algunas herramienticas ahí? Yo me leo un libro de autoayuda y eso puede ayudar o no. El error de la sociedad actual es condicionar el individuo y someterlo para que sea formal. La realidad la manejan los que piensan por nosotros. Entonces nosotros somos los que en un momento determinado construimos nuestra realidad a través de tomar una decisión que aprendemos desde el punto de vista de entender que nuestras decisiones más importantes en la vida dependen de lo inconsciente, de la mente. Por eso decimos que la mente es la que influye en cualquier comportamiento. Entonces, si yo no tomo la decisión de cambiar de trabajo, de escoger la mejor opción política en un momento determinado o de escoger no enfermarme, es porque tengo unos temores y no tengo el permiso inconsciente emocional de ser feliz. 10 segundos, doctor, que nos quedan para que usted nos diga una herramientica, ¿qué hago? O sea, ¿tengo que ir al psicoanalista? ¿No hay una forma en que yo diga, bueno, yo tengo que concientizarme de esto y cambiar? Perfecto, el planteamiento es muy claro. Si tú te das cuenta cuáles son tus decisiones inconscientes y las haces conscientes, puedes aprender a dominar tu vida para ser feliz, no dominar tu vida para seguir siendo sometido. Los tratamientos psicológicos actuales son entrenamiento, en mi concepto, para que el individuo cumpla las normas de una sociedad que no puede cuestionar. La realidad está construida para que el individuo se someta a unas normas que repiten la visión autoritaria del padre que no han tenido en sociedades como la nuestra. Entonces se busca, por ejemplo, quién te maltrata. Quién te maltrate, pero está bien, me parece interesante. Es un poquito complejo, pero es absolutamente fascinante esto, porque sabemos que hay elementos que son los que sobre esa base, se construyen las sociedades, pero se puede cambiar. Doctor Aguirre, ¿sabe qué? No es fácil entender esto, pero es absolutamente definitivo cuando uno habla de la mente y sus vericuetos. Quédese aquí, doctor, porque cosas como las que tiene la gente a veces a mí me encunetan y me ponen a dudar sobre si responder o no. Y a veces en eso yo soy indeciso. Vámonos con la gente que es la que manda en este programa y miremos a ver si usted me ayuda, doctor, a contestar. Doctor, buenos días. ¿Qué hay de cierto en que las futuras mamitas no podemos comer ensaladas ni vegetales por fuera de la casa por el riesgo de la toxoplasmosis? ¿Sabe qué, María Mercedes? Yo hubiera podido decir, casi que digo, carreta. No, yo no lo puedo decir. Eso es falso. Si las verduras están bien hechas, si están bien lavadas, si en condiciones de higiene, ¿cierto? Eso no tiene ningún problema. Por supuesto que no tiene ningún problema. Nada. Ahora la tendencia precisamente es no solo tener la cultura repetida
que se necesitó inicialmente para que el ser humano evolucionara y evolucionara su cerebro y luego creara la mente. La materia fue cambiando, nos fue volviendo seres vivos, seres inteligentes, seres espirituales, seres que piensan y toman decisiones. Entonces no se trata de buscar únicamente la proteína que fue fundamental para ser seres humanos, sino que ahora se entra a sofisticar. El individuo lo que hace con su inteligencia es sofisticar su vida. Entonces coma verduras, ni más faltaba, incluso fuera de la casa, ni más. ¿Qué tal? Si ahora en las casas no cocinan, nos quedaríamos sin verduras. Coma, tranquila. Obviamente con las debidas precauciones. Le tengo el remedio @citytv.com.co. Doctor, buenos días. ¿Es verdad que es bueno tomarse una copa de vino diario para el corazón? ¿Cómo? Si usted es francesa, sí. Si vive en París, sí. Allá, pues obviamente la gente se despacha una botella de vino con el almuerzo y eso forma parte de la cultura. Pero aquí no. A ver, con prudencia potencialmente podría ser benéfico, pero si hay algún factor de riesgo es preferible no, y menos si va a manejar. María Mercedes, Miguel, salí por ahí por el ladito, porque es que si digo que sí, tenga, y si digo que no, también me van a decir que no. Entonces, sí, pero con prudencia. Le tengo el remedio @citytv.com.co. Ayer, la Corte Constitucional avaló la ley estatutaria de salud. Ya tenemos una ley, un marco, eso no es la reforma. Entonces, le toca a los actores del sector, el gobierno, el Congreso, los agentes de vigilancia, los médicos, los pacientes, los hospitales, la gente de la platica, las EPS, que dejen tanto perendengue y se pongan a mirar a ver si ahora sí van a reformar el asunto. Dejen ya los ires y los venires, los dimes y los diretes. Es que yo sí quería la ley estatutaria. Carreta, había gente que no la quería, pero ya la tenemos. La Corte Constitucional dijo, esto es un derecho fundamental y ahora sí, reformen. La ley ordinaria se cayó, entonces a barajar y a repartir de nuevo. Yo sí quería la ley estatutaria y me parece que la Corte Constitucional actuó en derecho después de 23 años. ¿De cuándo? Yolima nos dice que si una psicóloga que ha vivido en carne propia el asunto aquel de la infidelidad está en condiciones desde el punto de vista profesional de tratar ese tema, ¿sí?, en sus pacientes, que si pues obviamente no se puede declarar, dice ella, impedida, porque también es una, entre comillas, víctima, dice ella. Le pregunté al doctor Germán Aguirre y me dice, nada, claro que se puede, porque una cosa es que se ocupe de su paciente y otra cosa es que se preocupe de su paciente. Cuando es la separación entre lo profesional y naturalmente entre lo personal es uno de los componentes que aprende la gente que maneja la mente, y eso es quizás uno de los componentes más importantes de la terapéutica. Para poner un ejemplo, es como si de pronto yo no podría operar a alguien del apéndice porque yo tuve apendicitis. Es exactamente lo mismo, obvio. Hay condiciones en las cuales podría hacerse alguna transposición desde el plano personal en el paciente, pero la verdad, todos estos profesionales están entrenados y justamente eso forma parte de su entrenamiento para que no se involucren de manera directa con los pacientes y que el asunto personal sin duda no haga transferencia hacia ellos. Todos los profesionales que manejan la mente pasan justamente por un entrenamiento que les impide caer en digamos en esta dualidad, como la que usted dice, Yolima. Obvio, habrá casos de casos, pero por lo general no hay problema. Sí pueden tratar a las personas, todo el mundo estaría inhabilitado. Le tengo el remedio @citytv.com.co.